Hay momentos en la vida donde lo que más se necesita no es más información, ni más instrucción, ni más análisis de lo que está ocurriendo. Lo que más se necesita es escuchar una voz específica. La del Padre que conoce el nombre del Hijo, que conoce la situación en su totalidad, que no está sorprendido por nada de lo que está ocurriendo y que desde ese conocimiento completo tiene algo que decir directamente al corazón del que está atravesando lo que está atravesando. Y esa voz llega hoy, con una claridad y una especificidad que no son accidentales. Porque la declaración que Dios hace al principio del mensaje de hoy no es una declaración genérica sobre su carácter en abstracto. Es una declaración personal dirigida directamente a quien está escuchando en este momento. Soy tu Dios, tu proveedor. Nunca te abandonaré ni te dejaré a la deriva. Detente un momento en esas palabras. No las proceses solamente con la mente. Deja que desciendan hasta el nivel donde las palabras que realmente importan siempre deben llegar, el corazón. Porque esas palabras fueron pronunciadas específicamente para el corazón que las está recibiendo ahora. Soy tu Dios. No el Dios de la doctrina solamente. Tu Dios. El que tiene contigo una relación que es personal y específica y que no puede ser reemplazada por la relación de nadie más con Dios. Tu Dios. El que conoce tu nombre, tu historia, tus luchas actuales, lo que te cuesta más, lo que más temes, lo que más deseas. Tu proveedor. Ese nombre de Dios tiene historia. En el Génesis 22, cuando Abraham estaba en el monte Moría y la provisión llegó en el momento exacto de mayor necesidad, Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá. Y ese nombre de Dios que fue dado en el momento de mayor prueba de la historia de Abraham es el nombre que Dios asume hoy sobre tu situación específica. Soy tu proveedor. El que proveyó en el monte Moría cuando la provisión parecía humanamente imposible es el mismo que está en tu situación hoy con la misma capacidad y la misma disposición de proveer lo que se necesita en el momento correcto. Nunca te abandonaré ni te dejaré a la deriva. Esta doble negación tiene en ella la respuesta a los dos temores más profundos que el ser humano puede experimentar: el abandono y la deriva. El abandono es el miedo a que quien importa se vaya. La deriva es el miedo a perder la dirección, a quedar sin rumbo en circunstancias que no se pueden controlar. Y Dios dice nunca sobre los dos: no te abandonaré, no te dejaré a la deriva. Con la certeza del que hace esta promesa desde el conocimiento de que tiene el poder de cumplirla completamente. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde más necesitabas escuchar que Dios es tu proveedor y que nunca te abandonará, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en un momento difícil y que necesita escuchar estas palabras hoy. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. No es casualidad que hayas llegado aquí hoy. Quiero comenzar el desarrollo del mensaje con esa declaración porque creo que merece ser recibida con todo el peso que tiene. No es casualidad. En un mundo donde muchas cosas parecen ocurrir por azar, la llegada de este mensaje en este momento de tu historia no es una de ellas. La Escritura establece con claridad que Dios conoce los pasos de sus hijos. Que sus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón perfecto para con Él. Que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Esa vigilancia activa de Dios sobre la vida de quien le pertenece incluye los momentos donde algo que la persona necesita llega en el momento correcto. El mensaje correcto en el momento correcto no es accidente. Es la providencia activa de Dios que pone en el camino de sus hijos lo que necesitan cuando lo necesitan. Así que si estás aquí hoy, si estas palabras te encontraron en este momento específico de tu historia, eso no es accidente. Es la providencia del Dios que soy tu proveedor que proveyó también el mensaje que tu corazón necesitaba recibir hoy. Tu provisión está segura. Primera dimensión del mensaje. Quiero habitar en esa declaración con la profundidad que merece. Tu provisión está segura. No que posiblemente llegará. No que podría llegar si las condiciones son las correctas. Está segura. Como el dinero en una cuenta que no puede ser tocada por ninguna fuerza externa. Como el contrato firmado por alguien que tiene el poder de cumplirlo completamente. La provisión está asegurada. La provisión que Dios asegura tiene múltiples dimensiones que vale la pena nombrar. No es solamente la provisión financiera, aunque la incluye. Es la provisión de todo lo que la vida genuinamente necesita para ser lo que fue diseñada para ser.
La provisión de los recursos materiales. El Dios que viste los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo dijo que el Padre Celestial sabe que los hijos necesitan todas estas cosas. Ese conocimiento de la necesidad no es pasivo. Produce la provisión activa que la necesidad requiere. No siempre en la forma exacta que se esperaba. No siempre en el tiempo calculado. Pero en la forma y en el tiempo que el conocimiento completo de Dios determina como el más apropiado para producir el mayor bien posible. La provisión de la fortaleza. Cuando las fuerzas físicas y emocionales se agotan en el proceso de las pruebas que la vida trae, la provisión de Dios incluye la renovación de esas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No las propias restauradas. Nuevas. De una fuente diferente. Con una calidad que excede lo que el descanso solo puede producir. La provisión de la sabiduría. Cuando las situaciones exceden la capacidad de discernimiento propio, cuando las decisiones difíciles no tienen respuesta obvia en la propia comprensión de las circunstancias, la provisión de Dios incluye la sabiduría que Santiago 1 promete que Dios da abundantemente y sin reproche a quien la pide. Esa sabiduría es provisión tanto como cualquier recurso material. La provisión de la paz. Cuando la ansiedad consume los recursos interiores que necesitarían estar disponibles para otras cosas, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento es la provisión que Dios trae. No la paz que depende de la resolución de los problemas. La paz que puede coexistir con los problemas sin resolución porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios. Tu provisión está segura. Eso es lo que Dios dice hoy sobre cada una de esas dimensiones en tu vida. Segura. Como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que tiene acceso permanente a lo que necesita independientemente de las condiciones externas. Él pelea tus batallas. Segunda dimensión del mensaje. Esta declaración es una de las más necesarias y a la vez una de las más difíciles de recibir genuinamente. Porque hay una tendencia en quien está en la batalla de sentir que si no está peleándola él mismo con toda la intensidad posible, algo importante se perderá. Que el esfuerzo propio es indispensable para el resultado. Que aflojar en la pelea aunque sea para dejar que Dios pelee es arriesgado. Y sin embargo Dios dice, Él pelea tus batallas. No que te da recursos para pelear mejor. No que te apoya en la batalla. Que la pelea. Como el principal combatiente. Como el que tiene la mayor parte de la responsabilidad del resultado. Como el que tiene acceso a las dimensiones de la batalla que el ojo humano no puede ver y donde frecuentemente los factores más determinantes del resultado están operando. La historia del Éxodo ilustra esto con una precisión que me parece extraordinaria. Cuando el ejército de Faraón perseguía a Israel y el Mar Rojo estaba delante y no había escape visible, Moisés dijo al pueblo algo que iba completamente contra el instinto de supervivencia: no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La tranquilidad como la postura correcta del que permite que Dios pelee. No la pasividad de la irresponsabilidad. La quietud activa del que confía en que el principal combatiente de la batalla es Dios y que desde esa confianza puede mantener la calma que el pánico de pelear solo no puede mantener. Las batallas que Dios pelea en la vida de sus hijos tienen múltiples formas. Las batallas espirituales que ocurren en dimensiones que el ojo humano no puede ver pero que tienen consecuencias completamente reales en las dimensiones visibles. Las batallas relacionales donde hay fuerza sobrando en las dinámicas interpersonales que ningún esfuerzo puramente humano puede resolver completamente. Las batallas de la salud donde el proceso de restauración ocurre en niveles que exceden lo que cualquier intervención humana, por valiosa que sea, puede producir completamente por sí sola. Y las batallas de las circunstancias donde lo que parece completamente fuera de control está siendo trabajado por Dios en las dimensiones donde su intervención puede operar sin los límites que limitan la intervención humana. Tu tiempo de espera está por terminar. Tercera dimensión del mensaje. Esta declaración tiene el poder de llegar directamente al lugar donde el agotamiento de la espera vive en el interior de quien lleva tiempo esperando algo que todavía no llega completamente visible. El tiempo de espera está por terminar. Hay una temporalidad en esa declaración que es específica y que requiere ser recibida con la fe que la hace significativa.
No que la espera terminó ya. Que está por terminar. Que hay un punto de cierre que está más cercano que en ningún otro momento anterior de la espera. ¿Por qué la espera tuvo la duración que tuvo? Esa pregunta que el corazón hace en los momentos de mayor cansancio de la espera no siempre tiene una respuesta completa y satisfactoria desde la perspectiva humana. Pero hay algunas dimensiones de la respuesta que la Escritura ilumina. La espera produce formación que el cumplimiento inmediato no podría producir. El carácter que se forma en el proceso de esperar con fe es cualitativamente diferente del carácter que no fue sometido a ese proceso. La fe que se sostuvo durante la espera tiene una solidez que la fe que nunca esperó no puede tener. Y el destino hacia el que apunta la promesa que está en proceso de cumplirse requiere un nivel de formación en quien la recibirá que solamente el proceso de la espera pudo haber producido. La espera permite que las condiciones correctas para el cumplimiento se establezcan. A veces lo que se espera no puede llegar antes porque las condiciones que harían que su llegada fuera sostenible todavía están siendo establecidas. El árbol que da su fruto en su tiempo no lo da antes porque las raíces todavía no tienen la profundidad suficiente para sostener el fruto. Y Dios, que conoce el proceso completo, sabe cuándo las condiciones están suficientemente establecidas para que lo que se espera pueda llegar de una manera que no sea simplemente temporal sino sostenida. Y la espera tiene un tiempo designado que Dios conoce completamente aunque quien espera no lo conozca. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese aunque tardare, espéralo es la instrucción para el período de espera. Y el sin duda vendrá es la certeza de que la espera tiene un fin que llegará. Tu tiempo de espera está por terminar. Recibe esa declaración de Dios hoy con la fe que tiene disponible. Aunque parezca que ha tardado demasiado. Aunque en algunos momentos hayas dudado de si llegaría. La declaración de Dios sobre el tiempo de la espera tiene más autoridad que la experiencia de la demora. Escucharás una palabra de aliento para enfrentar tus pruebas. Cuarta dimensión del mensaje. Las pruebas que se enfrentan no son casuales. Santiago 1 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas tienen función. No son simplemente dificultades sin propósito que llegan a hacer la vida más difícil. Son el contexto donde algo que de otra manera no podría ser producido es formado. Pero enfrentar las pruebas requiere algo que el esfuerzo propio no siempre tiene disponible. Requiere aliento. Y el aliento que Dios provee para enfrentar las pruebas no es el entusiasmo artificial de quien minimiza la realidad de lo que se enfrenta. Es el aliento genuino que viene de saber que quien enfrenta la prueba no la enfrenta solo. Que la prueba tiene un propósito que el momento presente no siempre puede ver completamente, y que hay recursos disponibles para el tránsito de la prueba que exceden los propios. El aliento de la palabra de Dios para las pruebas opera de maneras específicas. Ofrece perspectiva. La prueba que desde dentro se ve como el estado permanente es vista desde la perspectiva de la palabra como el estado transitorio que lleva hacia algo mejor. Las leves tribulaciones momentáneas que trabajan para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como Pablo las describe desde la perspectiva de la eternidad. Esa perspectiva no niega el peso de la prueba. Lo contextualiza dentro de algo más grande que produce un reencuadre que el aliento de la palabra puede dar. Y ofrece presencia. El aliento más poderoso que existe en una prueba no siempre es la resolución inmediata de lo que produce la prueba. Es la certeza de no estar solo en ella. Dios en medio de sus dificultades conforta a los humildes, dice Pablo en 2 Corintios. Ese confortar de Dios en medio de las dificultades, no después sino en medio, es el aliento que transforma la experiencia de la prueba sin necesariamente eliminar la prueba. Sanar las heridas del pasado. Quinta dimensión del mensaje. Las heridas del pasado tienen una manera de seguir influyendo en el presente que hace necesaria su sanidad aunque el evento que las produjo sea ya historia. No porque el pasado deba ser constantemente revisitado, sino porque las heridas no procesadas completamente continúan operando en el presente de maneras que limitan la plenitud de vida que el futuro podría producir. La sanidad de las heridas del pasado que Dios ofrece no es la amnesia, no el borrado de la memoria de lo que ocurrió. Es la transformación de la carga que los recuerdos llevan. La diferencia entre el recuerdo que arde y el recuerdo que informa.
El recuerdo que produce la misma activación emocional que el evento original y el recuerdo que puede ser accedido sin que produzca el mismo nivel de disrupción. Esa sanidad tiene dimensiones que corresponden a los diferentes tipos de heridas del pasado. La herida de la culpa es sanada por el perdón que Dios ya declaró. Las iniquidades perdonadas. Las rebeliones alejadas tan lejos como el oriente está del occidente. La herida de la traición es sanada por la restauración de la capacidad de confiar que el amor genuino de Dios y de la comunidad correcta puede producir gradualmente. La herida del rechazo es sanada por la revelación del amor incondicional de Dios que no requiere el desempeño correcto para existir. Y la herida del abandono es sanada por la certeza de la promesa de hoy: nunca te abandonaré ni te dejaré a la deriva. Caminar con fe hacia los días de bendición que Dios ha preparado para ti y para tu familia. Sexta dimensión del mensaje. El caminar con fe es la postura que hace posible que los días de bendición sean recibidos cuando llegan. No la espera pasiva que simplemente aguarda sin orientación del corazón hacia lo que viene. El caminar activo que se mueve en la dirección de lo que Dios prometió con la confianza de que el destino es real aunque el camino completo todavía no sea completamente visible. Los días de bendición han sido preparados. Ese tiempo pasado en la declaración es significativo. No que serán preparados cuando llegue el momento correcto. Que ya fueron preparados. El trabajo de preparación ya ocurrió. Los días de bendición ya tienen su contenido. Ya tienen los nombres de quienes los recibirán. Ya están listos. Lo que resta es el caminar con fe hacia ellos en el tiempo que el proceso completo del camino determina como el correcto para llegar. Para ti y para tu familia. Esa extensión de la bendición hacia la familia es la que da al mensaje su dimensión más cálida. Lo que Dios prepara no termina en el individuo que camina con fe. Se extiende a los que comparten su historia y su nombre. Los hijos que están bajo la cobertura de la fe de sus padres. El cónyuge que está bajo la misma presencia que cubre al que camina. Los padres que están en las manos del mismo Dios que sostiene al hijo. La bendición preparada tiene el tamaño de toda esa familia. Quiero hablarte de lo que significa caminar con fe hacia esos días en el periodo de transición entre donde se está ahora y donde los días de bendición esperan. Porque ese periodo de tránsito tiene sus propias características que determinan la calidad con que se llega al destino. El caminar con fe en ese periodo requiere primero la decisión de creer que el destino es real aunque todavía no sea completamente visible. No la certeza emocional perfecta que no siempre está disponible. La orientación deliberada del corazón hacia lo que Dios prometió como el referente principal de la expectativa sobre el futuro. Requiere también la disposición de dar el siguiente paso aunque el mapa completo no esté disponible. La fe no espera la claridad completa antes de moverse. Se mueve con la claridad que está disponible y recibe más claridad en el proceso del movimiento. Como las lámparas de los pies del Salmo que iluminan lo suficiente para el siguiente paso sin necesariamente iluminar el camino completo. Y requiere la comunidad que acompaña el camino. El caminar con fe hacia los días de bendición es más sostenible cuando ocurre en compañía de otros que también están en ese camino. Que pueden sostener la fe en los momentos donde la propia flaquea. Que pueden recordar lo que Dios prometió cuando el peso del presente hace más fácil olvidarlo. Que pueden orar con la especificidad de quien conoce los detalles del camino particular que se está transitando. Quiero hablarte de las personas a quienes el mensaje de hoy fue específicamente dirigido. Si estás pasando por un momento difícil, con ansiedad, cansancio o desánimo, este mensaje de Dios es para ti. La ansiedad. El estado donde los pensamientos sobre los problemas sin resolver circulan repetitivamente sin llegar a soluciones nuevas. Donde el futuro incierto produce una vigilancia interior constante que agota los recursos que necesitarían estar disponibles para otras cosas. Para esa ansiedad el mensaje de hoy dice: tu provisión está segura, Él pelea tus batallas, tu tiempo de espera está por terminar. Esas tres declaraciones juntas son el antídoto específico para los tres generadores principales de la ansiedad. El cansancio. El agotamiento del que ha dado demasiado durante demasiado tiempo sin la renovación suficiente. Que llegó al punto donde las reservas están en niveles que no alcanzan para lo que el camino todavía requiere. Para ese cansancio el mensaje de hoy dice: soy tu proveedor. La provisión que necesitas, incluyendo la provisión de las fuerzas renovadas, está segura.
El desánimo. El estado donde la esperanza ha perdido algo de su intensidad original. Donde el entusiasmo del comienzo fue erosionado por el proceso largo. Donde la fe sigue pero con menos energía visible que al principio. Para ese desánimo el mensaje de hoy dice: tu tiempo de espera está por terminar y hay días de bendición ya preparados para ti y para tu familia. Esas declaraciones son exactamente el tipo de aliento que el desánimo necesita para poder levantarse del nivel donde estaba hacia un nivel donde el camino puede continuarse con la postura correcta. Soy tu Dios, tu proveedor. Nunca te abandonaré ni te dejaré a la deriva. Esas palabras de Dios con las que comenzó este mensaje son las que deben quedarse en el corazón cuando el mensaje termine. No como información que se procesó y se archivó. Como la realidad que orienta la manera de procesar todo lo que el día y la semana y el período que viene contendrán. Tu Dios, tu proveedor, el que no abandona, el que no deja a la deriva, el que pelea las batallas, el que tiene los días de bendición ya preparados, el que sana las heridas del pasado, el que provee el aliento para las pruebas, el que declaró que el tiempo de espera está por terminar. Ese es el Dios que tiene un mensaje especial para ti hoy. Y el mensaje llegó exactamente cuando debía llegar. No es casualidad, es providencia. Es el Dios que es tu proveedor proveyendo también la palabra que tu corazón necesitaba recibir en este momento específico de tu historia. Detén todo por un momento. Respira. Y deja que estas palabras lleguen a lo más profundo de tu corazón. Hay versículos que en su brevedad contienen más de lo que cualquier tratado teológico extenso puede desarrollar completamente. Versículos que con pocas palabras tocan algo tan fundamental sobre la relación entre Dios y el ser humano que siglos de reflexión y de experiencia no han agotado su profundidad. El Salmo 23:1 es uno de ellos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. 6 palabras en español. 4 en el hebreo original. Y en esas palabras está contenida una de las declaraciones más completas sobre la provisión, el cuidado y la relación de Dios con sus hijos que existe en toda la Escritura. Antes de desarrollar el versículo, quiero establecer el contexto del Salmo 23 completo porque ese contexto da al versículo 1 su fundamento narrativo. El Salmo 23 es probablemente el texto más universalmente conocido de la Biblia. Ha sido recitado en los momentos más solemnes y más vulnerables de la existencia humana. En los lechos de muerte. En los momentos de mayor miedo. En las crisis donde las palabras propias no alcanzan y se necesita algo que venga de más adentro que el vocabulario propio. Y comienza con esta declaración que es al mismo tiempo la más simple y la más profunda. Jehová es mi pastor. El salmo fue atribuido a David. Y esa atribución tiene una relevancia que va más allá del dato biográfico. David fue pastor antes de ser rey. Conocía desde adentro lo que era ser pastor. Sabía lo que el pastor hace por las ovejas. Sabía el tipo de conocimiento que el pastor desarrolla sobre cada oveja en su rebaño. Sabía la manera en que el pastor identifica las necesidades de cada oveja y provee para ellas. Y desde ese conocimiento íntimo del pastoreo tomó la imagen más familiar de su propia experiencia para describir la relación de Dios con él. No eligió la imagen del rey para describir a Dios en este salmo. Eligió la imagen del pastor. Y esa elección es deliberada y significativa. Jehová es mi pastor. Primera parte del versículo. Quiero comenzar por el nombre que el versículo usa para Dios. No Elohim, el nombre que enfatiza el poder y la majestad de Dios como creador. No Adonai, el nombre que enfatiza la soberanía y el señorío. Jehová, el nombre del pacto. El nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente como el nombre de su relación comprometida con su pueblo. Yo soy el que soy. El que existe en sí mismo. El que es fiel a sus compromisos porque su naturaleza no cambia. Ese nombre específico en el versículo 1 establece que la relación que se describe no es la relación abstracta entre el Creador y sus criaturas en general. Es la relación comprometida del Dios del pacto con los que pertenecen a ese pacto. Jehová, el que prometió, el que es fiel a sus promesas porque la fidelidad es parte de lo que es, no solamente algo que practica cuando le resulta conveniente. Es mi pastor. 2 palabras que juntas forman una de las declaraciones más personales de toda la Escritura. No que Dios es el pastor en abstracto. ¿Qué es mi pastor?
el mío específicamente, con la posesividad que establece una relación particular entre el pastor y esta oveja específica. En Juan 10, Jesús desarrolla la imagen del pastor con una precisión que ilumina perfectamente lo que David está diciendo en el Salmo 23 en 1. El buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas le conocen a él. Las llama por nombre. Las ovejas conocen su voz. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esa descripción de Jesús sobre el buen pastor es la descripción del tipo de pastor que David declara como suyo cuando dice Jehová es mi pastor. El conocimiento que el pastor tiene de las ovejas en la imagen del Juan 10 no es el conocimiento estadístico del administrador que tiene registro sobre un rebaño. Es el conocimiento personal e íntimo del que pasa tiempo con cada oveja, que conoce su temperamento, sus debilidades particulares, sus tendencias específicas, sus necesidades individuales que no son idénticas a las de ninguna otra oveja del rebaño. Ese es el conocimiento que Jehová tiene de quien puede genuinamente decir Jehová es mi pastor. Un conocimiento que el Salmo 139 describe con la exhaustividad que el tema merece. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ese conocimiento completo y personal de cada aspecto de la vida del pastor es lo que está detrás del mi pastor del versículo 1. No el Dios distante que observa desde lejos con cierta benevolencia general. El pastor que conoce a esta oveja específica con la completud que el Salmo 139 describe. Nada me faltará. Segunda parte del versículo. Esas tres palabras son las consecuencias directas de la primera parte. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se trata de dos declaraciones independientes. La segunda es la consecuencia lógica e inevitable de la primera. Si el pastor es Jehová, entonces la provisión que ese pastor tiene disponible para sus ovejas no tiene los límites que tendría cualquier otro pastor. Y por lo tanto la conclusión es nada me faltará. Quiero habitar en la amplitud de nada. Porque creo que hay una tendencia a recibir esa declaración con un alcance más estrecho del que el versículo tiene. Nada. No solamente nada de las cosas espirituales. No solamente nada de lo que se considera suficientemente sagrado para ser provisto por Dios. Nada. Todo lo que genuinamente se necesita para vivir la vida que fue diseñada para ser vivida. El Salmo 23 mismo desarrolla en sus versículos siguientes el contenido concreto de ese nada me faltará. Pastos delicados. Aguas de reposo. La restauración del alma. Las sendas de justicia. La compañía en el valle de sombra de muerte. La vara y el cayado que infunden aliento. La mesa preparada en presencia de los angustiadores. La unción de aceite. La copa que rebosa. El bien y la misericordia que siguen todos los días de la vida. Y la morada en la casa de Jehová para siempre. Todo eso es el contenido del nada me faltará. No solamente la provisión material, aunque la incluye. La provisión de todo lo que una vida completa genuinamente necesita. El descanso. La restauración, la dirección, la protección, el honor, la plenitud, la permanencia. Nada me faltará porque el pastor que provee tiene la capacidad de proveer todo eso. Quiero hablarte de la relación entre el es y el nada me faltará. Porque hay una tensión que puede sentirse cuando se recibe este versículo en el contexto de la experiencia real donde a veces parece que sí falta algo. El versículo no dice nada me ha faltado nunca. No es la declaración de quien reflexiona sobre un historial perfecto de provisión sin ningún momento de necesidad. Es la declaración presente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es una declaración de fe sobre la realidad presente y futura fundamentada en el carácter del pastor que se está describiendo. La fe que dice nada me faltará no niega que haya momentos de necesidad. La misma escritura que contiene el Salmo 23 también contiene el Salmo 22 que comienza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los dos salmos coexisten en la misma colección. Y eso dice algo sobre la naturaleza de la fe genuina. Puede sostener simultáneamente la honestidad sobre los momentos de necesidad y la certeza sobre la fidelidad del pastor que provee.
El nada me faltará es la declaración de quien eligió establecer su expectativa sobre el carácter del pastor en lugar de sobre la evidencia inmediata de las circunstancias. Que dice desde el conocimiento de quién es Jehová como pastor que la provisión es real y que la necesidad que se experimenta en el momento presente no es el veredicto final sobre la disponibilidad de esa provisión. Quiero hablarte de la imagen del pastor en la cultura bíblica porque esa imagen tiene una riqueza que el lector contemporáneo no siempre alcanza completamente. En el mundo del Antiguo Testamento el pastor era una figura que pasaba todo el tiempo con su rebaño. No era un administrador que diseñaba el sistema de cuidado y luego lo supervisaba desde la distancia. Era el que guiaba personalmente a cada oveja a los pastos. El que encontraba personalmente el agua. El que personalmente defendía el rebaño de los depredadores. El que personalmente buscaba la oveja perdida. El que personalmente llevaba a las débiles cuando no podían seguir el ritmo del rebaño. Esa presencia constante y personal del pastor con el rebaño es parte de lo que hace la declaración Jehová es mi pastor tan radical. No solamente que Dios tiene interés en el bienestar de sus ovejas desde la distancia de su trascendencia, que está presente con ellas con la misma constancia y la misma atención personal que el pastor del mundo antiguo estaba presente con su rebaño. Y la oveja en esa cultura era un animal que dependía completamente del pastor. No tenía las habilidades de defensa que otros animales tienen. No tenía la velocidad del ciervo ni la ferocidad del oso. Era vulnerable. Era propensa a perderse. Era necesitada de guía constante. Y esas limitaciones de la oveja, lejos de ser defectos de diseño, eran exactamente las que hacían posible la relación de total dependencia del rebaño con el pastor. Hay algo en esa imagen de la oveja que puede incomodar al lector contemporáneo que valora la autonomía y la independencia. Ser como una oveja no suena como un cumplido en la cultura actual. Pero en el contexto del Salmo 23, la oveja que tiene a Jehová como su pastor es la oveja más afortunada de todas. Porque la totalidad de su dependencia es la totalidad de su acceso a todo lo que el mejor de los pastores puede proveer. Quiero hablarte de la relación entre el Salmo 23 en 1 y la vida de David que lo escribió. Porque creo que entender desde dónde David escribió este versículo le da una profundidad adicional que la lectura sin ese contexto no siempre alcanza. David escribió el Salmo 23 después de haber vivido una historia que incluyó de todo. El período de la oscuridad de la cueva de Adulam huyendo de Saúl. La caída moral del episodio con Betsabé y Urías. La traición de su propio hijo Absalón que lo obligó a huir de Jerusalén. Las guerras. Las pérdidas. Los momentos donde la sombra de muerte fue completamente real y no una metáfora. Y desde esa historia con todo lo que contuvo, David dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No como la declaración ingenua del que nunca fue probado. Como la conclusión a la que llegó después de haber transitado todo eso y de haber encontrado que en todos esos tránsitos la presencia del pastor fue real aunque no siempre fuera sentida claramente. Que la provisión llegó aunque a veces fue diferente de lo que se esperaba. Que el nada me faltará se sostuvo incluso en los momentos donde parecía que todo faltaba. Esa es la credibilidad que el Salmo 23 en 1 tiene. No la declaración de la teoría teológica. La conclusión de quien la probó en la experiencia más real posible y que encontró que resistía la prueba. Quiero hablarte de Jesús como el cumplimiento más completo de la imagen del pastor del Salmo 23 en 1. Porque cuando Jesús dice en Juan 10, yo soy el buen pastor, está asumiendo sobre sí mismo el título que el Salmo 23 establece como el de Jehová. Yo soy el buen pastor. En el idioma griego del Nuevo Testamento esa declaración tiene la misma estructura del yo soy que Jesús usó repetidamente y que los oyentes judíos reconocían como la alusión directa al nombre de Dios revelado en el Éxodo. Yo soy el buen pastor es la declaración de Jesús de que Él es el cumplimiento personal y definitivo de todo lo que el Salmo 23 describe sobre el pastor. Y las características que Jesús añade a la imagen del buen pastor en Juan 10 enriquecen completamente el Salmo 23 en 1. El buen pastor conoce sus ovejas. Las llama por nombre. Ellas conocen su voz. No huirán de un extraño porque no conocen la voz de los extraños. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es el pastor huye cuando ve venir al lobo porque no le importan las ovejas. Pero el buen pastor permanece.
Ese buen pastor que da su vida por las ovejas es la razón más profunda de por qué nada me faltará, puede ser dicho con la certeza que el versículo tiene. Porque el pastor que entregó lo más costoso que tenía, su propia vida, para garantizar el bienestar del rebaño, ¿cómo no va a dar también todo lo demás? Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa lógica de Romanos 8:32 de la mañana es el fundamento más sólido posible del nada me faltará del Salmo 23 en 1. Quiero hablarte de lo que significa en términos prácticos vivir desde el Jehová es mi pastor. Porque la declaración no es solamente para ser recitada en los momentos de devoción formal. Es para ser la orientación fundamental desde la que se procesa toda la experiencia cotidiana. Vivir desde el Jehová es mi pastor significa orientar las decisiones cotidianas desde la confianza en el pastor en lugar de desde la ansiedad sobre la propia suficiencia. El que vive desde la ansiedad de proveer todo por sí mismo toma decisiones desde el miedo a la escasez. El que vive desde el Jehová es mi pastor puede tomar decisiones desde la confianza en la provisión del pastor que conoce todas las necesidades y que tiene los recursos para cubrirlas. Significa también procesar las necesidades que surgen desde una perspectiva diferente. Cuando la necesidad aparece, el que vive desde el Jehová es mi pastor no la procesa primariamente como evidencia de que algo está saliendo mal, sino como la situación donde el pastor demuestra que provee. La necesidad es el contexto donde el nada me faltará se hace concreto y verificable. Y significa mantener la perspectiva correcta en los momentos donde la provisión todavía no es visible. El pastor del mundo antiguo no siempre llevaba el rebaño al pasto inmediatamente al amanecer. A veces había un camino que recorrer antes de que los pastos delicados fueran alcanzados. Y el rebaño en ese camino podía no ver los pastos todavía. Pero el pastor sabía hacia dónde iban. Y la confianza del rebaño en el pastor hacía posible que el camino fuera recorrido sin el pánico del que no puede ver el destino todavía. Quiero hablarte de los diferentes tipos de personas que reciben el versículo 1 del Salmo 23 y de cómo la misma declaración tiene una dimensión específica para cada una. Para quien está en necesidad material, el Jehová es mi pastor, dice que el pastor conoce la necesidad exactamente como la conoce y que tiene los recursos para proveerla. No los recursos limitados del pastor humano que tiene que calcular cuánto tiene disponible. Los recursos del Jehová que posee la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Para quien está en necesidad de dirección, el Jehová es mi pastor, dice que el pastor conoce el camino aunque la oveja no lo vea completamente. Que las sendas de justicia por las que el versículo 3 dice que el pastor lleva a las ovejas son las sendas que el pastor eligió porque conoce el terreno completo. La oveja que confía en el pastor puede seguir aunque el camino no esté completamente claro porque el pastor que guía lo conoce. Para quien está en soledad, el Jehová es mi pastor, dice que el pastor está presente con la constancia del que nunca se aleja del rebaño. Que la soledad que se siente no es la evidencia de la ausencia del pastor, sino frecuentemente la percepción de su presencia que la situación de la oveja no facilita claramente. Él me guía. Él restaura. Él está conmigo. La presencia personal del pastor con la oveja específica es el antídoto más profundo que existe para la soledad genuina. Para quien está en temor, el Jehová es mi pastor, dice que el pastor tiene la vara que defiende del peligro. Que lo que amenaza al rebaño tiene que enfrentar primero al pastor antes de poder llegar a la oveja. Que la protección no es la esperanza de que nada malo llegue, sino la certeza de que el pastor está entre la oveja y lo que la amenaza. Y para quien está en el proceso de las pruebas difíciles, el Jehová es mi pastor, dice que el pastor que lleva el rebaño por el valle de sombra de muerte lo hace con el conocimiento del camino completo que la oveja no tiene. Que el valle no es el destino. Que el pastor que lo conoce sabe que hay otro lado y que el camino a través de él tiene la longitud correcta y no más. Quiero hablarte también de lo que el Salmo 23 en 1 no dice. Porque a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. No dice que el pastor elimina todos los valles. El Salmo mismo habla del valle de sombra de muerte como algo que se transita. Que el pastor acompaña al que lo transita, pero no dice que lo elimina del camino. No dice que las circunstancias siempre serán favorables. La imagen del pastor con el rebaño en el mundo antiguo incluye la realidad de que hay temporadas difíciles, que hay depredadores que acechan, que hay caminos que requieren más esfuerzo que otros. No dice que la provisión siempre tendrá la forma que la oveja esperaría o preferiría.
El pastor lleva a las ovejas a los pastos delicados, no a los pastos que la oveja elegiría si pudiera elegir sin el conocimiento del pastor sobre cuáles son genuinamente delicados y cuáles solamente parecen atractivos. Lo que sí dice es que en todas esas circunstancias, con los valles que deben ser transitados y los depredadores que acechan y las temporadas difíciles y los caminos que requieren esfuerzo, el nada me faltará se sostiene. Porque el que provee es el pastor que tiene el conocimiento y los recursos y la disposición de dar a sus ovejas lo que genuinamente necesitan en cada momento del camino. Quiero cerrar hablándote de la declaración personal del mí. Porque creo que es la parte del versículo que más requiere ser apropiada de manera genuinamente personal. El Salmo 23:1 no es una declaración sobre Dios en tercera persona. Es una declaración en primera persona. No que Jehová es el pastor de Israel. Que Jehová es mi pastor. Y la diferencia entre las dos no es solamente gramatical. Es la diferencia entre el conocimiento sobre Dios y el conocimiento de Dios. El que puede decir genuinamente Jehová es mi pastor está hablando desde la experiencia de la relación personal con el pastor. No desde la información doctrinal sobre el tipo de relación que Dios tiene en general con sus seguidores. Desde el conocimiento personal de que en su vida específica, con su historia particular, con sus necesidades concretas, Jehová es el pastor que está presente y que provee. ¿Puedes decir mi pastor con esa especificidad? No como la recitación del versículo, sino como la declaración genuina que viene de la orientación real de tu corazón hacia Jehová como el pastor de tu vida. El que conoce tus necesidades específicas. El que guía en el camino particular que estás transitando. El que estuvo contigo en los valles que ya pasaron y que está presente en el que estás transitando ahora. Si puedes hacer esa declaración genuinamente, entonces nada me faltará es también tuyo. No como la promesa abstracta de que la vida siempre será fácil. Como la certeza fundamentada en el carácter del pastor que eligió para sí mismo el nombre que habla de compromiso y de fidelidad y de presencia constante con lo que le pertenece. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Que esa declaración de David sea también la tuya. No porque las circunstancias siempre lo confirmen visiblemente, sino porque el carácter del pastor que es Jehová es el fundamento más sólido disponible para hacer esa declaración con la certeza que merece. El pastor te conoce. Conoce tu nombre. Conoce tus necesidades con la precisión que el Salmo 139 describe. Ha preparado los pastos y las aguas de reposo y las sendas correctas. Tiene la vara para defenderte y el cayado para guiarte y rescatarte. Y ha prometido que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Nada te faltará, no porque todo sea siempre perfecto en las circunstancias externas, sino porque el que prometió proveer es el que tiene los recursos y la disposición de cumplir lo que prometió. Y su fidelidad al compromiso que estableció cuando dijo Jehová es mi pastor no depende de las circunstancias. Depende de su carácter que no cambia. Que la declaración de David sea la postura desde la que caminas esta semana. Jehová es mi pastor. Y desde esa certeza, nada te faltará. Amén.